Juicio a Darwin. La realidad vencerá. La selección natural como tautología. Muchos de los neodarwinistas más eminentes han escrito en alguna ocasión que la selección natural es una tautología, una forma de decir dos veces una misma cosa. En esta formulación, la teoría pronostica que los organismos más aptos producirán el máximo de progenie y define los organismos más aptos como los que producen el máximo de progenie. Es importante documentar este punto porque son muchos los darwinistas que se han convencido a sí mismos de que la idea de la tautología es un malentendido introducido en la literatura por los creacionistas y por otros críticos pertinaces, incapaces de entender la teoría. Pero he aquí algunos ejemplos recogidos por Norman Macbeth. De 1935, J. B. Haldane. La frase supervivencia de los más aptos tiene algo de tautología. Otro tanto ocurre con la mayoría de los teoremas matemáticos. No hay daño alguno en enunciar una misma verdad de dos formas distintas. De 1963, Ernst Mayr. Aquellos individuos que tienen el máximo de progenie son por definición los más aptos. George Gaylord Simpson, de 1964. La selección natural solamente favorece la adaptación si la aptitud se define como la capacidad para dejar más descendientes. A decir verdad, así es como la definen los genetistas, lo cual puede crear confusión en otros. Para un genetista, la aptitud no tiene nada que ver con la salud, el vigor o el buen aspecto, ni con nada que no sea la eficacia en la reproducción. La explicación de Simpson recién citada indica por qué no es fácil formular la teoría de selección natural sino en forma de tautología. Podría parecer obvio, por ejemplo, que a un garañón salvaje le resultase ventajoso ser más veloz, pero en el sentido darwinista, ello solo sería cierto en el caso de que los garañones más veloces engendrasen más progenie. Si esta mayor velocidad fuese causa de caídas más frecuentes, o si por correr tan rápido se alejasen demasiado de las yeguas, perdiendo así oportunidades para la reproducción, las supuestas mejoras podrían resultar desventajosas. Prácticamente cualquier característica puede resultar ventajosa o desventajosa, dependiendo de las condiciones del medio. ¿Parece que la capacidad de volar es una ventaja evidente? Darwin conjeturó que la selección natural pudo haber sido la causa de que ciertos escarabajos de Madeira perdieran la facultad de volar, porque los escarabajos voladores tendían a ser arrastrados por los vientos hacia el mar. El gran tamaño del cerebro humano exige un cráneo grande, que causa incomodidades a la madre y pone su vida en peligro durante el parto. Damos por supuesto que nuestro tamaño cerebral es ventajoso porque los humanos civilizados dominamos el planeta, pero dista de ser obvio que el gran cerebro constituyese una ventaja neta en las circunstancias en que presuntamente evolucionó. Entre los primates en general, no son los de cerebros más grandes los que corren menor peligro de extinción. En todos los casos anteriores, podemos presumir que una característica es ventajosa porque una especie que la posee parece estar prosperando, pero en la mayoría de los casos resulta imposible identificar la ventaja con independencia del resultado. Por eso Simpson se muestra tan insistente al decir que ventaja
no tiene más significado intrínseco que el éxito real en la reproducción. Todo lo que podemos decir es que los individuos que engendraron la mayor progenie han tenido que poseer las cualidades necesarias para engendrar la mayor progenie. Karl Popper, famoso filósofo de la ciencia, escribió en una ocasión que el darwinismo no es en realidad una teoría científica, porque la selección natural es una explicación universal, apta para todo, y que por consiguiente no explica nada. Popper hubo de retirarse de esta posición asediado por las protestas de indignados darwinistas, pero tenía abundante justificación para adoptarla. Como escribió en su defensa, algunos de los más grandes darwinistas contemporáneos formulan ellos mismos la teoría de un modo tal que ésta equivale a la tautología de que aquellos organismos que dejan mayor descendencia, dejan mayor descendencia. Y cita a Fisher, Haldane, Simpson y otros. Uno de los otros era C.H. Waddington, cuya tentativa de dar sentido a la cuestión es digna de ser conservada para la posteridad. Decía Waddington: la principal contribución de Darwin fue, desde luego, su propuesta de que la evolución puede ser explicada mediante la selección natural de variaciones aleatorias. La selección natural, que fue al principio considerada como una hipótesis necesitada de confirmación experimental u observacional, resulta ser, inspeccionada de cerca, una tautología, la declaración de una relación inevitable, aunque no reconocida anteriormente. Enuncia que los individuos más aptos de una población, definidos como aquellos que dejan mayor descendencia, dejarán mayor descendencia. Este hecho no reduce de modo alguno la magnitud de la hazaña de Darwin. Solo después de haber sido claramente formulado, pudieron los biólogos percatarse del enorme poder del principio como arma de explicación. Lo que antecede no fue una manifestación informal, sino un juicio meditado y publicado en un artículo expuesto en el Gran Congreso de 1959 que la Universidad de Chicago convocó para celebrar el centenario de la publicación de El origen de las especies. Al parecer, ninguna de las distinguidas autoridades presentes informó a Waddington de que una tautología no explica nada. Cuando yo quiero saber cómo puede ser que un pez se convierta en un hombre, la cuestión no me queda aclarada diciéndome que los organismos que dejan más progenie son los que dejan más progenie. No es difícil comprender cómo los darwinistas más eminentes se vieron obligados a definir la selección natural mediante una tautología. La síntesis neodarwinista contemporánea emanó de la genética de poblaciones, un campo anclado en las matemáticas que se ocupa de averiguar con cuánta rapidez podrían propagarse en una población las ventajas mutacionales muy pequeñas. Las ventajas en cuestión no eran cualidades observadas en la naturaleza, sino hipótesis en un teorema, y los matemáticos tendieron de forma natural a concebirlas como cualquier causa responsable de que el organismo y sus descendientes produjeran mayor progenie que otros miembros de la especie. Esta forma de pensar se propagó a zoólogos y paleontólogos, quienes juzgaron conveniente asumir que la teoría que les guiaba era sencillamente verdadera por definición. Mientras los críticos extramuros no prestasen atención, no se corría riesgo de que lo absurdo de la formulación tautológica quedase al descubierto. Lo que ocurrió para que cambiase esta situación fue que el comentario de Popper recibió muchísima publicidad
y los creacionistas y otros críticos hostiles al darwinismo comenzaron a citarlo en respaldo de su tesis de que el darwinismo no es en realidad una teoría científica. Los propios darwinistas cayeron en la cuenta de que la situación era peligrosa, y a partir de ese momento, a los críticos que blandían contra ellos la tautología, se les dijo con firmeza que estaban sencillamente demostrando su cerrazón para comprender el darwinismo. No obstante, como veremos en otros capítulos, en la práctica, la selección natural sigue siendo utilizada en su formación tautológica. Si la noción de selección natural no fuese en realidad más que una tautología, podríamos dar fin al capítulo en este punto, porque una pieza de repetición vacua no tiene capacidad para conducir un proceso evolutivo desde la primera macromolécula replicante hasta los seres humanos modernos. Pero aunque la selección natural pueda ser formulada como una tautología, y a menudo lo ha sido, también puede ser enunciada de otros modos no tan fáciles de descartar. Hemos de proseguir y examinar estas otras posibilidades. La selección natural como argumento deductivo. Los visitantes del Museo Británico de Historia Natural encontrarán a la venta, en lugar destacado, el manual preparado por el museo acerca de la evolución, cuyo autor es el paleontólogo Colin Patterson. Cuando Patterson examina el estatuto científico del darwinismo, escribe que la teoría puede ser presentada en forma de argumento deductivo. Por ejemplo, 1. Todos los organismos han de reproducirse. 2. Todos los organismos exhiben variaciones hereditarias. 3. Las variaciones hereditarias difieren en sus efectos sobre la reproducción. 4. Por consiguiente, las variaciones con efectos favorables sobre la reproducción tendrán éxito. Las que tengan efectos desfavorables fracasarán y los organismos cambiarán. Patterson señala que el teorema solo establece que acontecerá una cierta selección natural y no que sea una explicación general de la evolución. En realidad, el teorema ni siquiera demuestra que los organismos vayan a cambiar. El abanico de variaciones hereditarias puede estar casi cerrado y las variaciones que sobrevivan ser favorables solo en el grado justo para mantener a la especie tal cual es. La especie posiblemente cambiaría mucho más en la dirección de eventual extinción si los individuos menos favorecidos fuesen los que mayor éxito tuvieran en reproducir su estirpe. Que el efecto de la selección natural pueda consistir en poner a una especie a salvo de cambios no es una mera posibilidad teórica. Como veremos, la característica prevaleciente de las especies fósiles es la estasis, la ausencia de cambios. Existe multitud de fósiles vivientes, seres que son en la actualidad muy parecidos como eran hace millones de años, al menos en lo que nos es posible determinar. No es Patterson el único evolucionista que considera que la selección natural es materia de lógica deductiva, aunque la mayoría de quienes han utilizado esta formulación han tenido de la teoría más alta opinión de la que Patterson parece demostrar. Por ejemplo, A. G. Kearns Smith, que investiga el origen de la vida, se valió de la formulación silogística, sustancialmente tal cual Darwin la enunció, para explicar cómo es posible que los organismos complejos hayan sido fruto de la evolución de otros muy simples. Comillas.
Darwin nos persuade de que la construcción de los seres vivos, que parece concebida con un fin, puede muy a menudo, y tal vez siempre, ser atribuida a la actuación de la selección natural. Si se tienen seres que están reproduciendo a los de su clase, si en ocasiones, empero, se dan variaciones aleatorias en su progenie, si tales variaciones pueden ser heredadas, si algunas de tales variaciones pueden a veces conferir ventajas a sus poseedores, si existe competencia entre las entidades que se reproducen, si existe superproducción, de forma que no todos serán capaces de engendrar descendencia, entonces dichas entidades se irán haciendo más duchas en reproducir a las de su clase. La naturaleza actúa en estas circunstancias a modo de criador selectivo. El linaje no puede sino mejorar. La verdad es que a menudo el linaje tiene enorme éxito en resistirse a las mejoras. Con frecuencia lo consigue durante millones de años. El razonamiento anterior debe de tener algo de falaz. En esta ocasión se debe a la confusión provocada por esa palabrita ventaja. Ventaja, en correcto y propio sentido darwinista, no significa mejoría en el sentido en que la valoramos los humanos, como nos explicó George Gaylord Simpson. Las hormigas y las bacterias son tan aventajadas como nosotros si se juzga exclusivamente por el criterio de éxito en su reproducción. En cualquier población habrá individuos que dejen más descendientes que otros, incluso aunque tal población no esté cambiando ni se encamine derechamente hacia la extinción. Hasta aquí hemos estado librándonos de unas cuantas falacias sencillas para despejar el terreno y evitar distracciones. Pero es necesario llegar a la importante categoría que merece un más respetuoso escrutinio. En particular, la selección natural como hipótesis científica y también analizar la selección natural como necesidad filosófica. Cuestiones que abordaremos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por su compañía y continuaremos, como siempre, buscando el triunfo de la verdad, especialmente en un tema tan relevante para la concepción del mundo, del hombre y de su trascendencia como son las teorías darwinistas y todos sus derivados. Que Dios nos bendiga a todos. Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin.